Muy buenos días. Aquí estoy en esta mañana disfrutando de un buen mate argentino. No sé si todos lo conocéis, pero os aseguro que si no lo conocéis os estáis perdiendo una gran bendición. Pues me acompaña cada mañana en mis devocionales, en mi tiempo de oración y en esta mañana, pues al estar meditando sobre la vida de Josué, la verdad que el corazón se siente bendecido, desafiado especialmente. Bien, llegamos a nuestro segundo día y el texto de hoy es en Josué capítulo 1, versículos 1 al 9. Luego también tenemos una lectura en Deuteronomio capítulo 31, versículos 6 al 8 y 14, y en Hebreos capítulo 13 y versículo 5, donde nos dice o nos recuerda la promesa del Señor: no te desampararé ni te dejaré. El título del comentario en nuestros devocionales es Dios con Josué. Y esta lectura de Josué 1, 1 al 9, el domingo pasado la citábamos cuando hablábamos de la ley del pie y cuándo entra en efecto la ley del pie. Y una de las cosas que señalábamos es que la ley del pie entra en vigencia cuando vivimos en comunión con Dios. Y es bueno que esta mañana recordemos la idea principal de esta semana. En la batalla espiritual que libramos los cristianos, debemos esforzarnos y ser valientes, porque no triunfaremos sin luchar, ni alcanzaremos la victoria sin sufrir oposición. Toda conquista exige un sacrificio. En Deuteronomio capítulo 31 vemos cómo Josué es instalado como sucesor de Moisés. También esto está relatado en Números capítulo 27, versículos 18 al 22. En realidad, Josué aprendió a vivir en comunión con Dios teniendo el modelo de adorador delante. En el comentario de hoy decimos: aunque Moisés fuera un gran hombre de Dios, lo cierto es que el poder era del Señor. Moisés fue quien fue porque Dios estuvo con él, y el líder fue una buena herramienta en sus manos. Por lo tanto, Josué no necesitaba ser como Moisés, necesitaba que Dios estuviera con él de la misma manera. Y esa es precisamente la promesa, la seguridad que Dios le transmite a Josué en este primer capítulo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y eso era lo que Josué necesitaba, y eso es lo que todos nosotros necesitamos. Recordar que no se trata de mis capacidades, no se trata de mis talentos, no se trata de mi inteligencia, no se trata de mí, se trata de Él, de que Dios esté conmigo, de que Él esté a mi lado. El nombre original de Josué era Oseas, que significa salvación. Él pertenecía a la tribu de Efraín, era hijo de Nun y nieto de Elisama. En primera a los Corintios capítulo 7, versículos 25 al 27, se describe allí la genealogía y se menciona a Elisama, a Nun y a Josué su hijo. Por lo tanto, este hombre, Elisama, que era su abuelo, fue capitán y cabeza de la tribu de Efraín, escogido por Dios. Allí se menciona también en Números capítulo 1, versículo 10 y en Números capítulo 2, versículo 18. Y su autoridad se extendía sobre las tribus de Manasés y de Benjamín. Así que sin duda alguna recibió una fuerte influencia durante la formación de su hogar. Ahora, en algún momento del viaje en el desierto, Moisés se fijó en él, quizá por intermedio de su abuelo, y dice la Biblia que le cambió el nombre por Yeshua,
cuya forma contracta Josué aparece en nuestras Biblias y que significa el Señor Jehová es salvación. En esto vemos una importante lección que Josué aprendería a los pies de Moisés y a lo largo de muchas experiencias de su vida. El domingo también mencionábamos que él es mencionado, Josué aparece por primera vez en Éxodo 17 en la batalla contra Amalek. Más tarde le vemos subiendo al monte Sinaí, donde Moisés recibiría la ley de Dios. En Éxodo capítulo 24, versículos 12 y 13. Dice que se levantó Moisés con Josué su servidor y Moisés subió al monte de Dios. Luego le vemos en Éxodo 33, versículo 11, sirviendo continuamente en el lugar de comunión con Dios. Dice que Jehová hablaba a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su campamento, a su compañero, y se volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Así que volvemos a repetir esta idea. Josué fue formado teniendo el modelo de adorador delante y viendo cómo Dios dirigía a Moisés. Y esta idea de dejar ejemplo a los demás la recoge Pablo y la describe en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3 y el versículo 9, donde dice: no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. El Salmo 89:1 dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Así que estas citas bíblicas nos llevan a pensar en la responsabilidad que tenemos de ser ejemplos en nuestra vida. Queremos que las generaciones que vienen tras nuestro sean fieles al Señor, pero en el plan de Dios, para lograr ese propósito, estamos incluidos nosotros. ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Qué ejemplo estamos dando? Siempre somos un ejemplo, bueno o malo, pero lo somos. No podemos dejar de ser ejemplo. No podemos dejar de impactar la vida de los que vienen detrás de nosotros, de aquellos que nos observan. Por ejemplo, podemos recordar el caso de Samuel. Él creció sirviendo en el tabernáculo, pero allí aprendió cómo no deberían hacerse las cosas. Creció a los pies de Elí, contemplando un mal ejemplo en su vida y su hogar, lo que no impidió que Dios continuara realizando su obra y levantara de entre aquellas ruinas espirituales un hombre fiel. Primero de Samuel 2:35 dice: Dios le dice a Elí: y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme y andará delante de mi ungido todos los días. Así que Dios le está diciendo a Elí: mira, tú no has respondido como yo esperaba. No has corregido a tus hijos, los cuales contaminan el santuario. Tú has sido un mal ejemplo para el pueblo de Dios, pero yo voy a levantarme un sacerdote fiel. Y esto es lo que nos da esperanza a la vida de la iglesia. Porque a veces malos liderazgos, malos ejemplos de pastores, de ancianos, de padres y de madres no impiden que Dios levante hombres y mujeres con verdadero temor de Dios y con anhelo de agradar a Dios y de hacer la voluntad de Dios en su vida, porque es Dios en su gracia quien levanta estas personas. Ahora, qué triste es que nosotros tengamos que cerrar el paréntesis de nuestra vida con una mirada negativa, con una calificación negativa. Que nosotros no hayamos sido buenos ejemplos, como aconteció en el caso de Elí.
que dice que estaba tan obeso y tan gordo que no podía prácticamente moverse, pero además había perdido la visión. Y esto es lo que sucede en la vida del creyente que no conquista, que no es fiel, que no vive en comunión con Dios, que no disfruta de la palabra de Dios, que se transforma en un mal ejemplo, pierde la visión, pierde su capacidad de movimiento, pierde su capacidad de acción y se transforma en un ejemplo deplorable para los que vienen detrás y para todo el pueblo de Dios. Oh, queridos hermanos y amigos, que el Señor nos guarde, que el Señor nos guarde de dejar una huella de esta naturaleza. Jesús no lo hizo, ni el apóstol Pablo, ni el apóstol Pedro. Vemos hombres que dieron su vida, que dejaron de sí lo mejor, como en el caso de Josué, a quien volvemos en esta mañana. Josué aprendió de Moisés y aprendió de Dios. En Josué capítulo 5, versículo 13, vemos que Josué estaba observando a Jericó y alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Así que Dios le muestra a Josué que él tenía otro general de su ejército preparado para comandar su pueblo hacia la victoria. Era el príncipe de un ejército que no se veía a simple vista, pero estaba listo para actuar. Ahora, Josué lo identificó rápidamente con una pregunta directa, pues no había lugar ni tiempo para ser neutral. Y allí Josué se postró, porque para iniciar cualquier conquista, Dios necesita tenernos en el único lugar que nosotros debemos ocupar, en el suelo, postrados delante de él. Y así dice que Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró. Y de allí Dios nos levantará para llevarnos a la victoria, para que comience a ser efectiva en nuestra vida diaria la ley del pie. Todo lo que pisare la planta de vuestro pie, dice el Señor, os lo daré. Porque la tierra es suya, la victoria es suya, y Él tiene victoria y territorio para darnos a aquellos que nos levantamos con la disposición de conquistar. Mi oración escrita en esta mañana es: amado Padre, gracias porque tú no haces diferencia alguna entre personas. Todos tenemos la misma oportunidad si confiamos en ti. Ayúdanos a ser buenos ejemplos para los que nos observan, en especial los que vienen detrás, que puedan ver en nosotros fe, amor, santidad y valor. Que nuestra huella en sus vidas les anime a confiar también en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana a las 9:30.